Hermanos, yo le doy gracias a Dios por el suegro que me tocó, por el suegro que me dio. Fue un hombre con un coeficiente intelectual muy alto, a pesar de que en algún momento de su vida fue un niño de la calle, estudió el magisterio, estudió contabilidad, se graduó como el primer licenciado en teología del seminario de Torreón. Durante su ministerio creó la Caravana Bautista, proyecto que produjo directa o indirectamente más de 100 iglesias bautistas en el conurbado de la comarca lagunera. Desarrolló el seminario abierto de Lomas Verdes y trabajó en el primer proyecto que envió misioneros mexicanos a Honduras, pero nunca buscó los reflectores. Además de sus capacidades intelectuales, fue un hombre con un estándar moral muy elevado, y cuando trabajaba en un proyecto evangelístico para la Ciudad de México, cierto oficial de la convención le insinuó que ese proyecto podía ser sumamente lucrativo para ellos. Obviamente, mi suegro, indignado, abandonó el proyecto porque no estaba allí para buscar beneficio personal. Debo aclarar que esta conducta afortunadamente no es representativa del liderazgo de la Convención Nacional, y la otra cosa es que esta persona, que buscaba precisamente recursos materiales en la obra, terminó desertando al movimiento carismático, donde es mucho más fácil hacer lo que una persona quiere hacer cuando es codiciosa. Para mi suegro, hermanos, era claro que Salomón tenía razón cuando decía: de más estimes el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. Aunque era un hombre equilibrado, tenía un componente en su personalidad: solía ser colérico, polarizado por la situación de un hombre diabético, que se encendía de pronto y explotaba, lo cual en algún momento, hermanos, llegó a representar algo extraño para mí. Yo lo veía de pronto que explotaba emocionalmente, pero solía cambiar un sentimiento por otro. Cuando sentía temor lo cambiaba por ira. Era una conducta para mí sorprendente cuando recién estaba casado con mi esposa, hasta que un día me atrapé con los dedos en la puerta. Es decir, me vi haciendo exactamente lo mismo, y entonces encontré pues que los seres humanos podemos hacer algo similar. El relato que nos ocupa es el escenario de una tormenta emocional. Desde la entrada triunfal, cada uno de los protagonistas del relato vivió emociones que se intensificaron y mudaron gradualmente. Veamos cuáles son y cómo lo hicieron. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que el apóstol San Pablo nos dice en su carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que San Pablo dice es que lo que está escrito en la Biblia fue escrito por causa de nosotros y para nosotros. No solamente a través de las grandes verdades que el autor sagrado busca comunicar, sino incluso a través de detalles como esta tormenta emocional que va desarrollándose en torno a la entrada triunfal. Y vemos cuando menos tres conductas o tres actitudes, tres situaciones en las que una emoción cambia por otra. En primer lugar, vemos el cambio de la exaltación al morbo. Usualmente, hermanos, cuando se habla de una tormenta emocional, se habla de una condición personal, de un estado emocional individual, en un momento en particular, pero la tormenta de la que hablamos, hermanos, es una experiencia colectiva. La entrada triunfal del Señor Jesús fue el momento cumbre de su ministerio terrenal. Las emociones estaban en vivo. Los discípulos estaban exultantes, y dice la palabra de Dios en Mateo 21:10 que la ciudad se conmovió por la presencia del Maestro. El término, hermanos, que Reina Valera 60 traduce aquí como conmoverse, proviene de la misma raíz griega de la que viene la palabra sismo. Estamos hablando de un terremoto, de un movimiento telúrico, y era la sensación de que algo similar estaba pasando en Jerusalén por la emoción, por la exaltación, por la excitación de la entrada triunfal.
Jubilosos los espectadores recibieron al Maestro como el Mesías prometido, o al menos como el Mesías que esperaban ver. Juan dice que esta expectación fue detonada en parte por la resurrección de Lázaro, hecho que los líderes religiosos dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si lo dejamos así, todos creerán en él. Juan 11, 47 al 48. Y fue una vez emprendida la marcha a Jerusalén, dice: cuando llegó ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, dando voces por las maravillas que habían visto. El Señor fue aclamado como el Hijo de David. Fue aclamado con la expresión Hosanna, que significa sálvanos, por favor. Estrictamente hablando, Hosanna no era una súplica, sino una alabanza. Pero no se trataba de una adulación en afán de que el Señor probara su mesianismo, sino una exaltación, aunque todavía inconsciente, hacia aquel que estaba por redimir a su pueblo. Pero la voz del pueblo no es la voz de Dios. La misma multitud que a principios de semana gritaba Hosanna, a media semana gritaría también crucifícale. Pero el Maestro no era esto ninguna sorpresa. La palabra de Dios decía desde el tiempo del profeta Jeremías que no hay nada más engañoso que el corazón humano. Engañoso es una palabra interesante, de ahí viene el nombre Jacob, que significa tramposo, el que patea el talón del otro para que caiga. Es el adjetivo utilizado para describir la conducta de Jacob frente a su hermano Saúl, allá en Génesis 27:36, y dice: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora también de mi bendición. De pronto Esaú se hace pasar por la víctima, vendió la primogenitura que no le correspondía por un plato de lentejas, se benefició de ella, llenó su estómago diciendo: ¿de qué me sirve la primogenitura si voy a morir? Pero después se decía a la víctima: bien lo llamaron tramposo. En otras palabras, de lo que el profeta hablaba era de la volubilidad humana. En 2 Samuel 13 se narra la historia, una de las historias más sombrías que encontramos en la Biblia. Se nos habla de la violación de una princesa por parte de su propio hermano, pero el texto sagrado dice: y el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que había tenido por ella. Obviamente, hermanos, no se trataba de amor, no se trataba de pasión, de compulsión, de lujuria, se trataba de otra cosa. Pero dice: la misma fuerza del deseo se convirtió en un odio devastador. Se dice, hermanos, que los varones intercambiamos sentimientos, es decir, cambiamos internamente un sentimiento por otro, que habiendo sido creados, diseñados y entrenados para estar en el control, cuando perdemos la brújula, perdemos el control. Para los expertos en salud mental, estos cambios son objeto de estudio. El llamado equilibrio emocional, entre comillas, no consiste en reprimir o controlar las emociones o en la imposición racional, sino en el equilibrio entre los diferentes procesos mentales, entre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y es que nada nos hace sentir tan humanos y dependientes como nuestras emociones. Recuerdo a un general revolucionario de la comarca lagunera, el general Benjamín Argumedo, llamado el León de la Laguna. Era un hombre temerario. El hombre luchó primero con los maderistas, luego con los huertistas, luego con los orosquistas, y al final pretendía pasarse con los villistas cuando fue capturado en Durango, y su juicio fue un pretexto legal para asesinarlo, para matarlo. El hombre estaba en el tribunal, no pronunció una sola palabra mientras lo juzgaban, hasta que de pronto pidió la palabra y pidió que se asentara en el expediente. Dijo: nada más quiero aclarar que estoy temblando porque estoy enfermo, pero no tengo miedo.
Para él era muy importante que no dijeran que tenían miedo. Era un personaje pintoresco porque en la última etapa de su vida, cuando salía al combate, se ataba un paliacate en la cara, de la cara a la coronilla, lo apretaba bien y daba sus órdenes con señales, movía sus tropas con señales, porque él había soñado que lo mataban en un combate y veía moscas entrando y saliendo de su boca, como si fuera el único lugar por donde pudieran entrar, ¿no? Se meten por la nariz, o sea, son animales que te van a devorar cuando eres un cadáver, ¿no? Pero para él era muy importante que no se le metieran las moscas y que no pensaran que tenía miedo. Cuando un sentimiento poderoso nos invade, ocupa nuestra mente, consuma nuestro tiempo y nuestra energía, si ese sentimiento es indeseable, solo hay una forma de sacarlo rápidamente de la mente, y es sustituirlo por otro sentimiento tan o más poderoso, el temor por la ira, por ejemplo. Y es justo lo que pasó en nuestra historia. Eventualmente la multitud cambió un sentimiento por otro, la alegría por el morbo, por la sangre. Pilatos pensó seguramente que flagelar al maestro apaciguaría a la multitud, dice Lucas 19 del 1 al 5, solo que de lo que cierto erudito bíblico dice, esto se hacía atando al reo en una columna, dejando la espalda expuesta. El látigo era una correa larga con trozos de plomo o de hueso, literalmente reducía la espalda a tiras. El Señor Jesús lo soportó y Pilatos lo sacó a la multitud pensando que eso lo conmovería, pero el efecto fue el contrario. Vieron sangre y querían ver su muerte. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Nos habla de una tormenta emocional y vemos cómo se cambia la furia en alegría. La animosidad de algunos de los líderes religiosos de Jerusalén era bien conocida por el maestro y los suyos. Durante su ministerio fueron testigos de la hostilidad del corazón religioso de la nación. Los intérpretes bíblicos suelen denominar estos dos últimos años del ministerio el año de la popularidad y el año de la oposición. Alguien dijo al respecto: durante todo un año Jesús prosiguió su obra en Galilea con energía incesante, andando entre las multitudes que solicitaban ayuda milagrosa, aprovechando las oportunidades para derramar su palabra de gracia y verdad, y en el oído de la muchedumbre y en el ansioso inquisidor solitario. En centenares de hogares cuyos miembros habían vuelto a la salud, la alegría, su nombre debía ser invocado en las conversaciones. Miles de espíritus cuya profundidad profundidades habían sido movidas por la predicación pensaban en él con gratitud y amor. El eco de la fama resonaba en los lugares distantes. En algún tiempo parecería que toda Galilea se convertiría, que todos llegarían a ser sus discípulos. Pero fue entonces cuando ocurrió un cambio. Apenas habían pasado 12 meses cuando se hizo evidente que no sería así. La mente galilea resultó ser el terreno pedregoso donde la semilla brotó con rapidez, pero con igual rapidez se marchitó. En cambio, fue repentino y completo y alteró una vez todas las condiciones de la vida del Señor Jesús. Permaneció en Galilea otros 6 meses, pero estos fueron muy diferentes a los otros anteriores. Las voces que se oían alrededor de él ya no aclamaban resonantes de gratitud o aplauso, sino voces amargas de blasfemia y de oposición. Así somos los seres humanos. Recuerdo la historia que se cuenta de una mujer que vendía dulces en un semáforo. Se paraba allí y vendía las bolsas de dulces en 10 pesos. Un hombre pasaba todos los días en la mañana por ahí, le daban los 10 pesos, pero no recibía los dulces, y lo hizo así por meses, hasta que un día la mujer le dice al chofer: venga, quiero hablar con usted. Él pensó que iba a agradecerle,
Y le dice, no, nada más quería decirle que ahora la bolsa cuesta 20 pesos. Así somos, hermanos, así somos. Y ocurrió en el ministerio del Señor Jesús. En Jerusalén el Señor sabía que le esperaba una cruz. Él lo sabía. Y los discípulos sabían que la ciudad del gran rey se convertiría una vez más en la ciudad derramadora de sangre de la que había hablado el profeta Ezequiel en el capítulo 22, versículo 3 de su profecía. Tomás el Dídimo lo percibió y al enterarse de la muerte de Lázaro dijo, vamos a morir también con él. Juan 11:16. No era común que Tomás hablara por el grupo, no solía ser el portavoz de los 12. Cuando pensamos en Tomás generalmente recordamos sus palabras, si no viere sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar, en el costado, no creeré. Pero aquí habla con valor y determinación. Ciertamente hubo pesimismo en sus palabras, pero no podemos dejar de reconocer que el hombre vio cara a cara la muerte y eligió ir a Jerusalén para morir con Cristo. Cuando la multitud aclamó al Maestro, sus adversarios se airaron por aquello que a sus oídos era una alusión mesiánica. Sabiendo que no podían callar a los niños ni a la multitud, apelaron al Maestro diciéndole, reprende a tus discípulos. Pero el Señor respondió que si ellos callaran, las piedras hablarían. Sus palabras terminaron siendo una denuncia de su dureza, la dureza de su corazón, que resultó ser más duro que las propias piedras inanimadas. Y era verdad, los adversarios habían decidido ya matar al Maestro, según Juan 11:53, y después de su decisión, todo se convirtió en la crónica de una muerte anunciada. Durante el juicio, reconociendo su inocencia, Poncio Pilatos intentó librarlos de la muerte, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Cuando lo vieron muerto, la ira se transformó, al menos por un momento, en alegría. Una alegría pírrica, instantánea, pero a final de cuentas una alegría. Se habían salido con la suya. Hay una tercera y última enseñanza. En esta tormenta de emociones vemos el cambio de la angustia a la victoria. En marcado contraste, el Maestro avanzaba paso a paso a su destino fatal. En su versión de la entrada triunfal, Juan dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero las entendieron cuando Jesús fue glorificado y entonces se acordaron todas estas cosas que estaban escritas acerca de él. El Maestro caminaba a su muerte y obviamente esto no significaba que fuera inmune al dolor. Curiosamente, para algunos intérpretes de este texto, el texto se contradice porque hablan del reconocimiento mesiánico de la multitud y a la vez del poco entendimiento de los discípulos respecto al mismo. En otras palabras, que la misma multitud reconocía a Jesús cuando menos como un pretendiente mesiánico, mientras que los discípulos solo pudieron reconocerlo como tal después de la glorificación. Sin embargo, un análisis minucioso, detallado del relato, nos lleva a entender que realmente esa contradicción no existe. Lo que como hijos de su tiempo los discípulos no vieron claro fue el verdadero estatus real del Señor. No entendieron que no era un Mesías nacionalista, no era aquel que ellos esperaban, pero siendo honestos, el asunto no era cosa de intuición o de perspicacia, sino de revelación. Usted recordará que el Señor Jesús le dijo al apóstol San Pedro, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no le dijo, qué inteligente eres, qué perspicaz, le dijo, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero desde la profecía del Antiguo Testamento, el Mesías es una figura paradójica.
Los profetas nos hablan de la grandeza y la miseria del Mesías. Y en el ministerio terrenal hay dos episodios en donde se reitera esta realidad: en su bautismo y en su transfiguración. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, viene del Salmo 2, un salmo real. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Y en quien tengo complacencia es parte del siervo sufriente, pasaje que culmina, tiene su cumbre allá en Isaías 53, cuando se nos habla del sacrificio del Señor Jesús. Entre paréntesis, en las lecturas semanales de las sinagogas nunca se lee Isaías 53. No está en la parashá, no están las lecturas semanales. ¿Por qué? Porque si lo lees tienes que preguntarte de quién está hablando. Y aunque algunos rabinos postcristianos dicen, habla del pueblo de Israel, si usted lee con Luca el pasaje va a decir, no, aquí está hablando de otro personaje. Es una alusión mesiánica tan directa que simplemente prefieren hacerla de lado. John MacArthur dice, los advenimientos de Cristo representados aquí como uno solo, al igual que en 6:13 de Zacarías, de hecho representan, de hecho Zacarías 9:9 se refiere a la primera venida y Zacarías 9:10 a la segunda venida. Los profetas no habían un tiempo prolongado entre ambas venidas. Es verdad, un rey Mesías, Salvador y pobre sería tan contradictorio para las esperanzas mesiánicas de su tiempo como lo fue la entrada triunfal. El misterio de la grandeza y la bajeza del Mesías no sería develado hasta la llegada de Cristo. Pero aún antes de su ascensión, los discípulos todavía le preguntaban, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Solo después, por la influencia de Pablo, del apóstol San Pablo, pudieron entender la verdadera naturaleza del reino. Pero de momento, el maestro caminaba decidido al encuentro con la cruz. El autor sagrado dice, iba adelante subiendo a Jerusalén, iba a la cabeza de la procesión. Como el profeta Zacarías había profetizado, el Mesías entraría en la ciudad santa no como un conquistador, sino como un mensajero de paz. Curiosamente, Zacarías es algo muy interesante. A diferencia de cómo traduce Reina Valera 60, que dice, he aquí tu rey viene a ti humilde y salvador. El texto hebreo dice humilde y salvado, lo que obviamente nos lleva a una pregunta, ¿cómo que Cristo salvado? ¿En qué sentido? Bueno, salvar originalmente significaba proveer ayuda extraordinaria, y con el tiempo tuvo el sentido espiritual que ahora damos por sentado. Es la razón por la cual los judíos no usan la palabra salvación, salvo en términos de la esperanza escatológica. Pero para hablar de la experiencia de fe, ellos no hablan de salvación. Ellos dicen tener parte en el mundo que viene, porque salvación para ellos está manchado por asociación, huele a cristianismo, y no podemos culparlos porque hay palabras bíblicas que los evangélicos no usamos. Por ejemplo, la palabra confirmación. Usted recordará que Pablo predicaba y regresaba confirmando a los hermanos. ¿Por qué no usamos la palabra confirmación? Porque está manchada por asociación, tiene una connotación sacramental en nuestro medio. Le damos el nombre que describe su significado, discipulado. Cuando Pablo pasaba para confirmar, pasaba para discipular, para formar a los creyentes en el ABC de la fe. Estaba platicando con un chico que tiene poco tiempo de unirse a la iglesia, un paisano allá de Torreón, quien me dijo, pastor, no me he bautizado y quiero bautizarme, y no quise verme muy codicioso decirle cuándo te bautizamos, ¿no? Y le digo, bueno, pues piénselo y piense dónde, si en su iglesia en Torreón o en nuestra iglesia. Y él dice, prefiero en esta iglesia, dice, porque voy a vivir aquí, dice, y quiero formar parte y servir.
y es un creyente de tiempo. Le dije, mire, tiene que tomar la clase bautismal, no porque vaya a descubrir el hilo negro. Digo, ya con sus años en Cristo lo sabe. Digo, pero es bueno tenerlo claro y tener claro el compromiso que asumimos con Jesucristo. Ese es el concepto de confirmar que nosotros no usamos. Bueno, dice el texto que el Señor llegó humilde y salvado, es decir, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el aval de Dios, con los recursos de Dios para cumplir con su misión. Y llegó montado sobre un animal de carga. Pero en su momento el Señor, decíamos, caminaba así, caminaba decidido, no era un kamikaze, no era un suicida tratando de llevarse por delante a cuantos pudiera. Lejos de eso, dice la palabra de Dios, tuvo compasión de los sordos que no oyeron y los ciegos que no vieron. Cuando vio a la ciudad santa, vio lo que Dios había visto en Nínive, y el profeta Jonás no quería ver. Dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad perdida. El profeta Jonás la llama al arrepentimiento, y Jonás se sube a una columna para esperar el espectáculo, la destrucción de la ciudad. Y Dios seca la planta que le daba sombra y le pregunta al profeta, ¿te duele esa calabacera? A mí me duele esa gente que no distingue entre la diestra y la siniestra, que no distinguen entre la derecha y la izquierda. Cuando el Señor Jesús vio a Jerusalén, lloró por ella. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa será dejada desierta. Os digo que no veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no se limitó a las lágrimas. Se puso en pie y entró a Jerusalén para hacer algo por ella. El mundo necesita, hermanos, alguien que llore por él y alguien que haga algo por él. Bonhoeffer decía en su comentario a la bienaventuranza de los que lloran: los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita, alegraos de la vida, y ellos se mantienen al margen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está viniendo a pique. Como conclusión, en un artículo que no tiene nada que ver con nuestro tema, cierto periodista español escribió: si usted busca una tormenta perfecta, le aparecerán referencias en un motor de búsqueda, le aparecerán referencias a la película de George Clooney en el año 2000, y también esta descripción. Es una expresión que describe un evento, una combinación de circunstancias que agrava drásticamente una situación. Lo que no especifica esta descripción es que esa combinación de circunstancias no solamente pueden ser de carácter natural, y por tanto el ser humano, cuando vive la tormenta perfecta, no puede controlar ni impedir que se forme, y dichas circunstancias son provocadas por el ser humano, que lejos de pararlas, las incentiva aún más, y más elementos sirven para agravarla. La realidad demuestra que este pensamiento no es ocioso. La tormenta de nuestro relato fue alimentada por parte de sus protagonistas. Tan beligerantes eran en su actitud que dice la palabra de Dios que Poncio Pilatos, quien no era una hermanita de la caridad, asumió una postura conciliadora y tratando de mediar, pero tenía que cumplirse la profecía. Ese día las pasiones de la multitud irían de la exaltación al morbo, los líderes religiosos de la furia a la alegría, y 3 días después el Señor y sus discípulos de la angustia a la victoria.
Una vez más, el Señor había advertido a los suyos sobre esto. De cierto, cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después de que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Así también vosotros tendréis tristeza, pero os volveré a ver y vuestro gozo llenará vuestro corazón y nadie podrá quitaros ese gozo. Y es la razón, hermanos, por la que pasó el Señor por esta tormenta. En el Getsemaní sudaba gotas como de sangre. Aquí en Querétaro conocemos a la hermana Cecilia Ochoa, una ex religiosa, una monjita, que una amiga de la infancia le compartió a Cristo y ella se enfrentó ante la decisión, tenía 19 años, entre tomar los votos perpetuos y convertirse ya en religiosa o seguir a Cristo. Y dice la hermana Ceci: me fui al pueblito, que eran tierras de cultivo en aquel tiempo. Dice, estuve orando todo el día. En la tarde, dice, estaba ardiendo de fiebre por la intensidad de su lucha espiritual. Pero ese día tomó su decisión. Regresó a Querétaro, buscó a su pastor y le dice: pastor, quiero decirle dos cosas. La primera, que este día me entregué a Cristo. El pastor la abrazó: Dios te bendiga, hija. Y la segunda cosa que le quiero decir es que yo le prometí a Dios que iba a ser monja y voy a ser monja protestante. A ver, hija, abre tu Biblia, Hebreos, léeme este pasaje. Honrosos sean todos el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios los juzgará Dios. Vamos por partes, explícame el versículo. ¿De qué está hablando? Del matrimonio. Muy bien. Honroso sea en quienes, en todos. ¿Tú eres parte de los todos? Sí, claro. Entonces el matrimonio es para ti, hija. Ah, la hermana Ceci le cambió la cara, no me le faltaba con quién, ¿no? Ya después Dios le dio al hermano Rogelio Ochoa, un pastor. Pero dice la hermana, Dios usó al hermano Odilón, que a lo mejor era rudo en su predicación, pero como pastor era un hombre de Dios. Y le dijo, este texto dice que el matrimonio es para ti. Y bueno, Dios le concedió esa bendición. Pero dice, ardí en fiebre. Esa tarde, cuando terminó de orar y llegó a una decisión por Cristo. En el huerto el maestro pidió, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Bonhoeffer hace un comentario muy pertinente sobre este pasaje. Dice, la copa pasa cuando te la tomas. A veces uno tiene que asumir la voluntad de Dios con el dolor de su alma. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la resurrección fue el sello de aprobación de aquel vindicado, aquel que había sido glorificado, aquel que terminaría sentándose en el trono de la majestad de los cielos. Su victoria había sido anunciada desde la antigüedad bíblica. Tras anunciar los padecimientos del siervo sufriente, el profeta dijo, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Es verdad, la entrada triunfal fue el escenario a la tormenta perfecta, pero no debemos olvidar que el Señor preside en la tormenta y se siente en ella como Rey para siempre, que dará a su pueblo paz, que bendecirá a su pueblo con paz, dice el Salmo 29. Un comentarista bíblico holandés, el hermano Frans Bart Dursen, que me encanta su trabajo, dice respecto a la promesa de la paz,
Grandes poderes actúan en la tormenta. Si incluso cedros de 2 metros de diámetro se quiebran como briznas de paja, si la estepa parece temblar y el trueno retumba sobre el mar, tensiones eléctricas muy altas juegan el papel al respecto, como sabemos ahora. De todo esto ha sacado el salmista un fortalecido ánimo. El Todopoderoso, quien domina las fuerzas grandes, quiere dar poder a su pueblo. Asimismo, la calma después de la tormenta habla su lenguaje. Tú mismo sabes lo agradable que es la atmósfera después de una tormenta. Una vez una paz profunda descansa sobre la tierra, las negras nubes se han disipado, el resplandor del trueno suena lejos, reina la paz. ¿Acaso esta esfera posterior a la tormenta ha llevado al poeta al pensamiento de la paz que el Señor ha prometido con su pueblo? Lo que Franz van Dursen dice por experiencia propia: cuando pasa la tormenta, el aire se llena de ozono, hay tranquilidad, los truenos todavía se oyen a lo lejos, y él se pregunta, ¿será esta experiencia lo que hizo pensar en el salmista en la paz que Dios promete? Hay una promesa: el día que usted y yo necesitamos paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque Él te ha confiado. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, te damos porque en tu palabra nos prometes la bendición de la paz, que no nos las das como el mundo. En el mundo depende de las cosas y de las circunstancias. En tu reino depende de ti, de quién eres y de lo que haces. Trae paz, Señor, al corazón angustiado. Trae alivio y consuelo a quien lo necesita. Y gozo a tu pueblo por la bendición de contar con un Dios así. Te bendecimos por esto. En Cristo Jesús. Amén.